El perdón para los que se han equivocado. El Papa Francisco decía a los presidiarios en su jubileo: todos nos hemos equivocado, no caigáis en la tentación de pensar que no podéis ser perdonados. Hay poca confianza en la reinserción en la sociedad. El testimonio de encarcelados y víctimas de la violencia antes de la misa. Los preferidos de Dios, la última peregrinación antes de la clausura del Año Santo es la de los excluidos y sin techo, más de 6.000 de 22 países. El portavoz de la Asociación Fratello: ven en el Papa un Padre que los ama, que invita a la fraternidad con los últimos. La buena onda de la inclusión. Economistas e investigadores debaten sobre la integración de los marginados en los procesos de decisión y económicos. El cardenal Maradiaga, coordinador del C9, el mercado no es Dios, es preciso ponerlo en su lugar y hacer lo mismo con el hombre. Museos Vaticanos entre bastidores. Un precioso libro nos conduce en el descubrimiento del inmenso tesoro de los papas, con más de 70.000 obras expuestas y 50.000 en depósito, y de los laboratorios de restauración donde se cuidan y protegen obras sobre materiales muy distintos, del papel al mármol. El Evangelio en las trincheras, los diarios de los capellanes militares en misión en el frente italiano durante la Gran Guerra, son el punto de partida para el documental que ha nacido en colaboración con el CTV y en el que se patentiza la ansiedad pastoral de los sacerdotes al estar junto a los soldados. El domingo pasado, en la Basílica Vaticana, el Papa Francisco celebró la misa para el jubileo de los encarcelados, precedida de un momento de oración, cantos y testimonios. Nos habla de ello Alessandro Di Bussolo. Solo la fuerza de la fe, la fuerza de la misericordia puede curar ciertas heridas y permitir pronunciar la palabra perdón en condiciones humanamente imposibles a los que han sufrido violencia y abusos, y donde se responde a la violencia con el perdón. También el corazón del que se ha equivocado puede ser vencido por el amor que derrota el mal. El Papa Francisco lo dice al final de la homilía de la misa para el jubileo de los encarcelados, con la presencia de casi 5.000 detenidos, pero llevando en el corazón a todas las personas que han visto en sus visitas a las cárceles, desde Poggioreale, Nápoles y Filadelfia, hasta la penitenciaría de Ciudad Juárez en México. Entre víctimas y culpables, explica, Dios suscita auténticos testigos y operadores de misericordia. Daniel ha iniciado un camino de recuperación. He encontrado en la comunidad a personas que no me han juzgado por lo que había hecho. Para ellos yo no era el muchacho que había delinquido, yo era Daniel. Yo la misericordia la he experimentado, la vivo en mi piel. Si no hubiese habido personas misericordiosas conmigo, quizá yo no estaría hoy aquí contándoos estas cosas. Elizabeth es una madre a la que le ha matado un hijo de 15 años y Ciro, un condenado que ha encontrado al Señor en la cárcel. Se conocieron en el marco de un programa de justicia reparadora. Finalmente conseguí preguntarme sobre hasta qué punto aquellas personas habrían sido distintas si hubieran vivido en ambientes menos desgraciados, o quizás si no las hubieran deslumbrado falsos ídolos como la riqueza o el poder. Y a través de ellos, con ayuda de los presos, me liberé finalmente de lo que era y no volveré a ser. Una madre que solo albergaba dentro de sí odio y rencor, e intentando dar un poco de luz, recibo mucha más de la que puedo llegar a dar. Y en esa luz intentando dar un poco de esa luz, recibo mucha más de la que puedo dar. Y en esta luz es donde el dolor se aplaca. Elizabeth entró a la cárcel para arrojarnos a la cara toda su rabia y su dolor, pero descubrió nuestro sufrimiento, reconoció en nosotros su mismo dolor por motivos diferentes, pero con el mismo sufrimiento, nosotros habíamos visto cómo nuestra vida se rompía en pedazos. El dolor no tiene color, no es bueno o malo. El dolor es el dolor. A su entrada en la basílica, el Papa Francisco es recibido por la emoción de los presidiarios, expresidiarios familiares, trabajadores, capellanes y agentes de la policía penitenciaria. Junto al altar está expuesta la imagen de Nuestra Señora de la Merced, protectora de los prisioneros. Al comentar la palabra de Dios, el Papa subraya el mensaje de una esperanza que no defrauda. Es un don de Dios, explica. Podemos pedirla con la certeza de su presencia y compasión a pesar del mal que hayamos cometido. No existe lugar en nuestro corazón que no pueda ser alcanzado por el amor de Dios.
Donde hay una persona que ha errado, allí se hace todavía más presente la misericordia del Padre para suscitar arrepentimiento, perdón, reconciliación y paz. Una cosa añade, es lo que merecemos por el mal realizado. Otra cosa es el aliento de la esperanza que nada puede apagar. El jubileo lleva en sí mismo el anuncio de la liberación, recuerda el pontífice, que la Iglesia no puede conceder, aunque no puede renunciar a suscitar en los detenidos el deseo de la verdadera libertad. Una certa hipocresía spinge a vedere in voi solo delle persone che hanno sbagliato. A veces una cierta hipocresía incita a ver en vosotros solo personas que han errado, para las que el único camino es la cárcel. Yo vi dico, Yo os digo, che entro in cada una vez que carcere, entro en una cárcel, mi domando me pregunto, perché loro e non io. ¿por qué ellos y no yo? Tutti abbiamo la possibilità di sbagliare. Todos tenemos la posibilidad de equivocarnos, In una todos. maniera abbiamo sbagliato. De una manera o de otra nos hemos equivocado. Fa che non si pensi alla possibilità di cambiare vita. Y la hipocresía consigue que no se piense en la posibilidad de cambiar de vida. Hay poca confianza en la rehabilitación, en la reinserción en la sociedad. Sin embargo, explica el Papa, todos somos pecadores y prisioneros de nuestros prejuicios, del individualismo y de la autosuficiencia. Por esto nadie puede considerarse justo delante de Dios, como tampoco nadie puede vivir sin la certeza de encontrar el perdón encerrado en su propio pasado. Imparando dalle sbagli del passato si può aprire un nuovo capitolo della Cuando vita. se aprende de los errores del pasado, se puede abrir un nuevo capítulo en la vida. Di non poter essere No caigamos en la perdonati. tentación de que no podemos ser perdonados. Qualunque cosa, piccola o grande, Cualquier cosa, il pequeña o cuore ci grande, rimproveri, que el corazón nos reproche, Dio Dios è più es más grande del que nostro nuestro cuore. corazón. Poco más tarde, después del rezo de la oración del Ángelus, el Papa Francisco lanza un llamamiento en favor de la mejora de las condiciones de vida de las cárceles de todo el mundo y por la adopción de una justicia penal que no sea exclusivamente punitiva, sino que esté abierta a la perspectiva de reinsertar al reo en la sociedad. In modo speciale sottopongo alla De una manera considerazione especial, delle propongo a la competenti consideración de las autoridades civiles competentes de todos los países possibilità di compiere la posibilidad de realizar en este año santo de la misericordia un acto de clemencia hacia aquellos encarcelados que sean considerados idóneos para beneficiarse de esta medida. El jueves, el Papa Francisco recibió en el Vaticano los participantes en la plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. El pontífice recordó su reciente viaje a Suecia y reafirmó que la unidad se hace caminando, colaborando en el anuncio del Evangelio y en el servicio a los últimos, seguros de que la comunión no es el fruto de los esfuerzos humanos o un producto construido por diplomacias eclesiásticas, sino que es un don que viene de lo alto. Y es que la unidad no es uniformidad ni absorción, y no comporta un ecumenismo marcha atrás. El ecumenismo, insistió el Papa Francisco, es auténtico cuando somos capaces de cambiar la atención de nosotros mismos a la palabra de Dios. Por esto, las distintas comunidades cristianas están llamadas a no hacerse competencia, sino a colaborar. El miércoles, el Papa dedicó la catequesis de la audiencia general, celebrada en la Plaza de San Pedro, al tema Visitar a los enfermos y a los encarcelados, continuando con la serie de encuentros sobre las obras de misericordia corporal. Con estas obras, explicó, el Señor nos invita a un gesto de gran humanidad, el compartir, y recordó los numerosos encuentros de Jesús con los enfermos. No dejemos solas a las personas enfermas, fue el llamamiento de Francisco. No les impidamos encontrar consuelo y a nosotros de ser enriquecidos por la cercanía a los que sufren. Lo mismo vale para los encarcelados. Es demasiado fácil lavarse las manos afirmando que se han equivocado, concluyó el Papa. Un cristiano está llamado a hacerse cargo de ellos para que los que han errado comprendan el mal cometido y vuelvan en sí mismos. Enfermos y encarcelados, todos necesitan cercanía y ternura porque la misericordia de Dios hace prodigios.
El lunes por la mañana, el Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en la segunda asamblea de la Red Religiosa Europea contra el tráfico de personas y la explotación, una plaga que golpea especialmente a mujeres y niños y que con frecuencia ve una cierta indiferencia e incluso complicidad mientras poderosos intereses económicos y redes criminales siguen actuando. La trata de seres humanos, recalcó el pontífice, es una forma moderna de esclavitud que viola la dignidad donde Dios, en donde muchos hermanos y hermanas nuestros, de muchos hermanos y hermanas nuestros, y constituye un verdadero crimen contra la humanidad. El domingo el Papa preside la misa para el jubileo de los sin techo, promovido entre otros por la Asociación Fratello. Benedetta Capelli ha entrevistado a su portavoz. Los últimos a los ojos del mundo, los primeros para los ojos de Dios. Son los sin techo, los pobres, los desheredados, a los que solo la calle recibe. Son los descartados, como les he llamado siempre el Papa Francisco, que ha querido ofrecerles la caricia más inesperada, un jubileo en San Pedro, en el corazón de la cristiandad, en el último domingo antes de la clausura del Año Santo. La organización Fratello ha organizado una peregrinación para 6.000 personas de 22 países distintos que llegarán al Vaticano para decir gracias a la Iglesia que les ha abierto sus puertas, les ha devuelto la dignidad, para decir su aquí estoy al Papa Francisco. François Le Forestier, portavoz de la asociación. Para ellos encarna la figura de un padre y es también una figura paternal que les ama, afectuosa, y muchos sin techo no han tenido el amor de un padre o una madre como habían debido tener. Es importante que se comprenda el alcance de este viaje a Roma para una persona sin techo o que lo ha sido. Se trata de una aventura extraordinaria porque en el corazón tiene mucha vergüenza, miedo, angustia y por tanto ahora experimenta de verdad una gran y enorme alegría por el hecho de ir a Roma y al mismo tiempo un gran temor, una gran inquietud. Las dificultades de vidas complicadas, la precariedad que pesa sobre el alma, sentirse perdido para siempre. Todo esto está en el corazón de los que llegan a ver al Papa, de los que pensaban que ya no tendrían una posibilidad de rescate como Michel. Michel es una persona que vive en la calle en París y que cometió un grave crimen en su vida. Mató a una persona. Acabó en prisión y se desencadenó una espiral muy negativa. Lo conocí en la calle con motivo de una gira que hacíamos con mi asociación por París durante el invierno. Lo acogió una parroquia, una comunidad parisina. Aquí descubrió la verdad de la paz que le ofrecía el Señor Jesucristo. Y después, al principio, cuando hablamos de Fratello, se entusiasmó de inmediato. Estaba feliz porque para él era una manera de expresar su agradecimiento y también de poder ver al Papa, de ver Roma y de sentirse más especialmente acogido por la Iglesia. Una iglesia capaz de mostrar a los hombres que, a menudo, la mirada del hombre de hoy distraído y atareado tiende a huir. Y es precisamente esa mirada la que provoca e interroga. Allí está la carne de Cristo. Pero ha dicho muchas veces el Papa Francisco, si no abro de par en par la puerta de mi corazón al pobre, esta puerta sigue cerrada, también para Dios. Creo que, de hecho, el Papa nos invita a vivir esta fraternidad con los más pobres en nuestras parroquias, porque nos dice que es una condición para aceptar el Evangelio y para conocer la verdadera alegría. Hace unos días, la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales reunió en el Vaticano expertos de todo el mundo sobre el tema solidaridad inclusiva e integración de las personas marginadas. Es de Cecilia Sepia. Inmigración, hambre y pobreza, guerras producen desde siempre una marginación. Esto es un aumento desconcertante de rechazados, hombres y mujeres excluidos de la sociedad y de la esfera productiva que acaban en las redes de la trata, del tráfico de órganos. El seminario en la casita Pío IV en el Vaticano sobre el tema solidaridad inclusiva e integración de las personas marginadas reunió a decenas de expertos e investigadores procedentes de distintas partes del mundo, precisamente para plantear de nuevo, en términos concretos, el reto de la inclusión
educación, hilo conductor común a todas las reflexiones del Papa sobre la doctrina social de la Iglesia. Pero no significa prestar dinero a los que viven en un estado de necesidad y garantizarles así la salida de su necesidad, sino más bien de convertirlo en parte activa de la sociedad, de procesos y decisiones económicos. ¿Cuáles son las áreas en las que es urgente actuar con estrategias realizables? El economista Stefano Samagni. En primer lugar, la violencia, porque en los países, en las comunidades donde está extendida la violencia de todas las clases, es obvio que no hay participación. Ante la violencia, la gente se cierra en sí misma, no participa, sobre todo los que ocupan los escalones más bajos en la escala social. En segundo, la familia. La familia es un poderoso factor de integración. Si vamos a destruir la familia, deslegitimándola, haciendo creer que se trata de una institución del pasado, no prestamos un buen servicio a la causa de la inclusión. Porque evidencias concretas indican que la familia es una realidad integradora. Una tercera área tiene que ver con el gran capítulo de la educación y la escuela. Está claro que debe instruir y formar, pero no puede educar. Finalmente está también el tema de los impuestos. Pasar del diagnóstico a la terapia considerando subsidiariedad y solidaridad como dos caras de la misma moneda es el enfoque privilegiado de estos estudiosos que definen como los resultados alcanzados en el último cuarto de siglo por iniciativas de alcance mundial como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y están de acuerdo con que la solución debe llevar hoy del reforzamiento de la economía social, la que tiene un rostro más humano, que coloca a la persona en el centro y sabe promover un trabajo digno para todos. Pero también es preciso no olvidar la atención a la casa común, porque también en el cambio climático la explotación de los recursos producen exclusión. Ciertamente no podemos decir yo vivo bien, yo estoy bien, no me importan los demás, porque todo el mundo sufre por el olvido de la casa común. También la naturaleza nos da muchas señales para decirnos: cuídame. En algunos lugares hay grandes inundaciones porque llueve más de lo habitual. Otros sufren una gran sequía. Hay una falta de equilibrio total y esa es una llamada urgente. Así, la labor es la de promover modelos económicos complementarios, infraestructuras innovadoras, también espacios de colaboración entre la Iglesia y la economía y llevar a cabo esa buena ola de la que habla el Papa, un movimiento transversal que llegue a todo el planeta para generar cambio en la globalización de la indiferencia, continúa el cardenal Maradiaga. No podemos tomar los sistemas que ha creado el hombre como palabra de Dios, al contrario. La palabra de Dios puede retarnos para realizar los cambios que son ciertamente necesarios, y es estrictamente necesario cambiar esta economía. Pienso que hemos de buscar siempre el diálogo, pero el mercado no es un Dios. En el libro Museos Vaticanos, Arte, Historia, Curiosidades, es posible descubrir el trabajo escondido de los laboratorios de restauración de los tesoros artísticos de los papas. Nos habla de ello Bárbara Castelli. Un trabajo único e infinitamente valioso que permanece oculto en su mayor parte. El libro Museos Vaticanos, Arte, Historia, Curiosidades, editado en colaboración con Focus Historia y presentado recientemente al público, ofrece una ocasión extraordinaria para descubrir lo cotidiano de los laboratorios de restauración de la Santa Sede. Historias, anécdotas y fotografías inéditas conducen al lector a través de la actividad laboral, los métodos de mantenimiento, las técnicas de diagnóstico y las de restauración. Disponible en 3 idiomas, italiano, inglés y español, el libro tiene la cualidad de conjugar la seriedad científica y del contenido con un tono divulgativo comprensible también para los que no conocen estos trabajos y de ilustrar el inmenso tesoro de los papas con más de 70.000 obras expuestas y 50.000 en los almacenes. Está con nosotros María Ludmila Putzka, restauradora jefe del laboratorio
de restauración de pinturas y obras de madera, y Guy Debroux, responsable del laboratorio de restauración de mármol. La intervención de los restauradores no se dirige solo a las pinturas de la Pinacoteca, sino que se extiende a todas las obras de arte propiedad de la Santa Sede. Cada uno tiene una misión para la protección de un patrimonio tan variado que cuenta, especialmente a través de las imágenes, la historia de la Iglesia. Es nuestro deber contribuir lo mejor posible a la buena conservación de estas imágenes tan valiosas. Y por eso estamos muy felices de que hoy esté tan bien representada a través de este libro la actividad escondida de los laboratorios de restauración. Cada uno de estos laboratorios tiene una especificidad, en el sentido de que es un laboratorio en el que estamos especializados en un campo determinado. En nuestro campo estamos hablando, por ejemplo, de la piedra y del yeso, igual que en otros laboratorios se ocupan del mosaico, de la pintura, del papel o del bronce. Estas diferencias son fundamentales porque, en realidad, ya en un campo reducido, como el de la piedra, las diferencias entre una piedra y otra, entre el mármol, el granito y otros, son enormes, son muchísimas. Por eso, difícilmente puede pensarse en un restaurador experto en todo que se ocupe tanto de pintura como de restauración de piedra o de las cerámicas. Por eso es importante que en una institución como esta, en la que con cierta frecuencia hay que hacer frente a una restauración, haya un laboratorio de referencia que se ocupa específicamente de ese tipo de material. Se ha presentado en el Vaticano un documental que revive la experiencia y la misión de los capellanes militares italianos durante la Primera Guerra Mundial. El reportaje es de Andrea Mazzucca. En la alta montaña o en los largos corredores de las trincheras, unas pocas piedras son suficientes para un altar. Al fragor de las bombas y de los morteros, le responde la palabra de Dios infundiendo esperanza en el espíritu de los soldados con más fuerza que cualquier artillería. A la figura del capellán militar que instituyó en 1915 el general Luigi Cadorna está dedicado el nuevo documental realizado por la Oficina de Comunicación en colaboración con el Centro Televisivo Vaticano que se titula En la trinchera, pequeñas historias de la Gran Guerra, donde pasado y presente acaban superponiéndose. Las informaciones que recoge entre las visitas a la biblioteca y búsquedas en Internet, un muchacho llamado Paolo, curioso por saber quién llevó el Evangelio a la batalla, son las que evocan los recuerdos de los capellanes militares y muestran al espectador, desde un punto de vista inédito, con reconstrucciones cinematográficas y material de archivo, el drama de la Primera Guerra Mundial. Un proyecto que ha contado con el apoyo fundamental del vicario castrense para Italia, como nos explica su secretario, don Santo Battaglia. Hemos colaborado en la búsqueda del material tanto fotográfico, que conservamos en nuestro archivo, como en la elección de los textos, sacados de los diarios de los capellanes durante la Primera Guerra Mundial, que estuvieron junto a nuestros soldados. Un trabajo de investigación de archivo que ha podido dar soporte al trabajo de redacción de la escenografía y de la partitura del documental. La lectura de los informes del frente de don Giovanni Manzoni, los diarios de don Primo Mazzolari, los pensamientos de San Juan XXIII, que prestó servicio como capellán militar en varios hospitales militares, alimentan en Paolo el deseo de visitar los lugares emblemáticos de la Gran Guerra, que también combatieron los que supieron, después de un asalto o durante los interminables periodos de espera, para llevar, aunque fuera un momento de paz. Junto a la composición escénica hemos intentado ver las experiencias de los capellanes en variados contextos: cárcel, trinchera, hospital de campaña, los fusilamientos. Ha sido interesante conseguir ver los distintos ámbitos en los que los capellanes militares se desenvolvían. Experiencias distintas, con distintas resonancias. Tras la cruz cosida en sus uniformes, el corazón de los capellanes militares se encontró a menudo, como se muestra en el documental, el equilibrio inestable entre la misión pastoral y la resignación ante el sacrificio de miles de vidas.
El conflicto que se muestra puede, por una parte, ciertamente verse como una especie de patriotismo, que de alguna manera justifica la guerra, eso es evidente, pero por otro lado, en muchos de los diarios de los capellanes, lo que se ve es su deseo pastoral de estar al lado de la gente. Allí no hay un conflicto, sino la exigencia del sacerdote de dar una respuesta a los que en ese momento están viviendo una experiencia dramática.